tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Les saludo con la paz del Señor este domingo, primer día de la semana, y hoy celebrándose la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, y esto es un dato muy importante, voy a decir algunas cositas hoy sobre la resurrección de Cristo, porque el origen de que los cristianos, que no somos judíos, ni judaizantes, ni hindúes, ni budistas, ni musulmanes, somos cristianos, somos discípulos de Cristo, conmemoran el primer día de la semana. Los judíos el sábado, era una orden del Señor y todos debiéramos de tener un día de reposo. Pero los cristianos, que los primeros cristianos todos fueron judíos, los apóstoles todos fueron judíos, los primeros discípulos fueron judíos, aparecen los primeros gentiles en el libro de Hechos, por ahí del capítulo 10, la conversión de Cornelio, que no solamente es un romano que se convierte, sino que se bautiza y sobre quien viene el Espíritu Santo. Aún los cristianos del primer siglo, judíos, guardaban el día del Señor, y de repente como judíos, en la transición de judaísmo a cristianismo, guardaban también el día de reposo, el sabbat. Eso era una orden perpetua para ellos. Pero mienten los judaizantes, alteran la historia y tuercen mucho, porque ellos terminarán no creyendo que Cristo es Dios y que por lo tanto no resucitó. Al decir que los cristianos estamos mal porque rechazamos el sábado y seguimos a Constantino, que fue el que instituyó el domingo como día del Señor. Mentira, error, falta de memoria histórica y tal vez histérica también. Lo que Constantino hizo por allá del 313 al 315 fue utilizar un término del derecho romano que todavía en Costa Rica se aplica. Se llama derecho consuetudinario, que es hacer ley de una práctica, de una cultura o de un pueblo. Hoy Costa Rica tiene un montón de prácticas comunes que luego fueron legalizadas. Entonces lo que Constantino hizo fue 300 años después de que los cristianos venían guardando el primer día de la semana, se reunían el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Pues el que está después del último día de la semana. Y el último día de la semana era el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Y Cristo resucitó un domingo, un primer día de la semana. Lo que Constantino hizo no fue poner el domingo como día de reposo y sustituir el sábado, porque Constantino ni tenía poder para eso y él no era judío. Constantino, aplicando el derecho romano, el derecho consuetudinario, lo que hizo fue legalizar, poner como ley la observancia del domingo para los cristianos, empezando a abolir la esclavitud, aboliendo las luchas romanas en la arena de Roma y también aboliendo la crucifixión como método de muerte del Imperio Romano y declarando luego el cristianismo como la religión oficial del Estado romano. Déjenme ponerles un ejemplo. Hasta hace unos años en Costa Rica la unión libre o vivir juntados era básicamente una esposa que por eso mucha gente no se casaba, porque se dejaba a la mujer hasta con hijos y nunca hubo matrimonio. Pero hace unos años se practicó lo que se conoce como derecho consuetudinario, que significa hacer ley una práctica por generaciones. Y ahora, indistintamente si alguien se casa o no, después de comprobarlo por 2 años, incluso entra en la participación de bienes gananciales, aunque nunca se hayan casado por la vía legal. Eso se llama derecho consuetudinario. Así es que, hermanos,
Empiezo con ese comentario porque la resurrección de Cristo es una de las eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo que más ataca a Satanás, que más ataca el neojudaísmo, que más atacan los ateos, los agnósticos, que más atacan todas las otras religiones. Es lo que más atacan, la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es lo que hace la diferencia de la religión cristiana del resto de las otras 4 principales religiones más grandes y numerosas que hay al día de hoy en el planeta Tierra. Así es que, hermanos, hoy voy a hablarles sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, quiero saber si hay alguien que nos visita por primera vez, que levante su manita solo para saludarte. Por ahí veo a una señora, bien alto levantó esa mano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que nos visita hoy por primera vez? Ahí hay una señora, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levánteme la mano, no lo de pena, no le va a pedir nada, ni lo va a poner a hablar. A ese muchacho, Dios lo bendiga. Vamos a ver quién más. Ahí está ese bebé. Hoy vino por primera vez, bueno, lo trajeron. Les damos a todos ellos un saludo y una bienvenida con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar una cita en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 11. Voy a tratar de ser breve porque también tenemos la Cena del Señor. La Cena del Señor se practica en la iglesia cristiana porque anoche hablé sobre la institución de la Cena del Señor, que fue la última cena de Jesús y la última Pascua de Jesús. Y es un estudio, una predicación sobre la diferencia entre la Pascua. No celebramos la Pascua porque los gentiles no somos judíos. La Pascua es una fiesta exclusiva de los judíos. Este momento en Israel se está celebrando en medio de esta guerra. Ellos están en la Pascua. Ese era un evento que formaba parte de la fiesta de los tabernáculos. Así es que nosotros no practicamos ni Pascua ni nada de esas cosas. Hicimos un contraste entre la Pascua judía, que era una celebración familiar donde se consumía un cordero, todo tenía que comerse asado, con vino, pan sin levadura y una especie de ensalada de hierbas amargas. Yo no me imagino esa ensalada, me imagino que era romero y cosas amargas, porque dice que esa era la ensalada o las hierbas amargas. Y los judíos practican eso desde el capítulo 11 de Éxodo hasta el capítulo 13, hasta la mitad inclusive. Usted puede leer que esa Pascua era una conmemoración, una orden para Israel de que un día al año tenían que recordar en la fiesta de la Pascua la liberación de ellos de la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga que el Señor les dijo: ustedes van a ser librados haciendo esto y esto. Si la familia era muy pequeña, se unían 2 familias y entonces consumían el cordero pascual. Tenían que comerlo de pie, asado y con los zapatos puestos, porque tendrían que salir al otro día corriendo, huyendo, porque les darían la liberación de Egipto. Así que la Cena del Señor no tiene absolutamente nada que ver con la Pascua. Ni hoy los cristianos estamos celebrando la Pascua, ni Easter, ni nada de esas cosas. Nosotros, ni los huevitos del conejo de la Pascua. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo el primer día de la semana, y de los 4 elementos de la Pascua, Jesús en la última Pascua se reservó 2 elementos: el pan y el vino. La Cena del Señor no consume carne ni hierbas amargas, sino que el pan y el vino, y ahí Él instituye que ese pan representa su cuerpo y ese vino representa su sangre. Horas más tarde sería arrestado, sería crucificado al otro día y resucitó al tercer día, no 3 días después, al tercer día, tomando en cuenta desde el día que murió esa noche al tercer día, no 3 días después. Así es que eso fue lo que hablé anoche. Y hoy sobre la resurrección de Cristo en Mateo 28:11 dice: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Ellos iban a avisar que Cristo había resucitado. Se le había aparecido a las mujeres. Mientras ellas iban, eran puras mujeres. He aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los sobornaron, diciendo: decid vosotros,
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea, Poncio Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque decir, nos dormimos, los iban a tronar. Así que digan ustedes que estando ustedes dormidos, cosa que un soldado no hace normalmente eso. Y si esto llega a oídos de Pilato, entonces nosotros lo vamos a persuadir y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No se extrañen, por lo tanto, que la gente no ataque los milagros que Jesús hizo, que nadie ataca las resurrecciones que hizo, que nadie ataca todo lo que Cristo hizo, pero que respecto a su resurrección fue planeado ese mismo domingo en la mañana una conspiración con dinero de por medio para que dijeran que el cuerpo del Señor había sido robado. Nada, hay otras pruebas estúpidas, porque esa piedra, las que llegaron fueron mujeres y nadie las podía mover. Tuvieron que ser muchos soldados para mover la piedra de la tumba, y tenía el sello de Roma. Ellos vieron lo que pasó, ellos sintieron ese terremoto, posiblemente hasta un calambre sintieron. Ellos vieron al ángel sobre la piedra que movió esa piedra, pero les costaría la vida y fueron sobornados. Lo que quiero llamar la atención es, este dicho se ha divulgado entre los judíos, porque la religión más amenazada en los tiempos de Jesús fue el judaísmo. Ya el budismo existía. Ya Confucio, 500 años antes de Cristo, había empezado con sus filosofías orientales. Pero la religión que fue más amenazada y que persiguió a Cristo hasta la muerte fue precisamente el judaísmo. Sobre quién mató a Jesucristo siempre está el debate, que si fueron los romanos o que si fueron los judíos. Yo aplico a esto un dicho muy tico que dice que tanto peca el que mató a la vaca como el que le sostuvo la pata. Pero Jesús aclaró y dijo, a mí nadie me quita la vida, ni romanos ni judíos, no me la quitan, yo doy mi vida. Y como yo la doy, la vuelvo a tomar, hablando de su resurrección. Así es que, hermanos, ustedes van a ver siempre, porque desde el mismo día que Jesús resucitó, los judíos de la época, que hoy son representados por la ortodoxia judía y por un grupo pseudocristiano que se llaman mesiánicos o judaizantes, que terminarán negando a Cristo como Dios y terminarán también negando la resurrección de Jesucristo. Ahora, déjenme adelantarme un poquito a esto y hacerles usted esta información la puede conseguir hoy en cualquier página, en IA, en Google. No lo haga aquí, por favor. Pero el martes me hizo una pregunta una muchacha. Los martes normalmente es noche de preguntas y respuestas. En el culto de oración la gente hace preguntas de temas bíblicos y no bíblicos. Acabo de terminar un mes, como 4 o 5 martes, hablando de eutanasia, cremación de los muertos y del tatuarse el cuerpo. Esos son los temas y otros que la gente pregunta, y me tomé un mes hablando de estos temas tan actuales y tan álgidos que hoy son discusión, están siendo discusión en la Asamblea Legislativa, como el tema de la eutanasia. Pero esta muchacha, una vez que terminé, me dijo, pastor, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema? Claro que sí. Me hizo esta pregunta, pastor Arturo, nosotros desde un preguntón, por dicha que estaba preparado, porque yo no tengo problema en que si alguien me pregunta algo que yo no sé, yo tengo problema en decirle, hermano, me agarró mal parado, deme chance y el otro martes me preparo para ver de qué se trata esta vaina, porque yo no soy taticadios. Pero dichosamente tengo una disciplina de estudio bíblico y de temas, no porque me toca predicar. Y entonces la pregunta preciosa de esta niña fue, pastores, que he visto desde aquí, desde Occidente, palabras más, palabras menos, vemos el cristianismo como la verdadera religión. Pero las personas en Oriente Medio, las personas en Asia, a la hora de hablar de su religión, dicen que esa es la religión la más importante.
visto desde el punto de vista del Oriente. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la respuesta que podemos darle a alguien, pero nosotros viéndolo desde Occidente? ¿Por qué Occidente dice que el cristianismo, que Cristo y el cristianismo es una religión en la cual podemos creer para ser salvos? Caramba, qué preguntón. Es una muchacha, creo que ya en estos días ya está en la universidad, y sé que esas son las preguntas que hace hoy la gente. La gente no está preguntando algunos temas que eran los que yo antes respondía hasta sin estudiar mucho. Pero dichosamente ahí, y esto lógicamente me picó y pasé como 3 días asimilando más, pero esta fue la respuesta que le di. Podemos decir que el cristianismo, si lo vemos como una religión, es una religión verdadera. Solamente voy a dar un motivo. No quiero meterme en el tema de la teología, sino algo muy sencillo y muy práctico. Jesús es el único fundador de las otras 4 religiones más numerosas del planeta. Jesús fue el único fundador que dijo y afirmó que Él era Dios. Los demás no. Jesús dijo que Él era Dios. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Que, por ejemplo, usted puede saber cuándo nació Mahoma y cuándo murió y a dónde está. No podría ir a visitar la tumba ni a dejarle flores. Pero Mahoma muere por allá del año 632 después de Cristo, y su tumba después de Cristo, casi 700 años después de Cristo. Mahoma muere y su tumba está en la Meca, en Arabia, en Medina. Una vez al año, creo que es en la fiesta del Ramadán, si no me equivoco, usted ve muchos musulmanes y árabes, y muchos musulmanes que no son árabes. Puede haber un musulmán o un maometano nica, tico, guatemalteco, que abraza el mahometaísmo. Y este hombre muere, y ellos una vez al año, un tiempo al año, hacen una peregrinación obligatoria. Todo musulmán tiene que, por lo menos antes de morir, haber ido a la Meca a rendirle culto, donde dice algo así, no sé en qué idioma, pero podría decir este epitafio sobre la tumba de Mahoma. Y no lo estoy haciendo al respetar ninguna religión, porque uno tiene que respetar las creencias de los demás. Pero hay un epitafio que yo hubiera pensado que debe haber parecido, es: aquí descansan los restos del profeta Mahoma, fundador del Islam. Murió. También la otra religión, esta es la segunda religión más grande del mundo. La religión más grande del mundo, numéricamente hablando, es el cristianismo. O sea, los que creen en Cristo: católicos, romanos, evangélicos, protestantes y todo tipo de religión que cree en Cristo. Estamos hablando de que el cristianismo hoy por hoy aglutina casi el 33% de la población mundial. Más o menos unos 2.500 millones de cristianos hay en el mundo. Es la religión más grande numéricamente hablando. El otro fundador de la tercera religión más grande del mundo, porque los mahometanos o el Islam son la segunda religión más grande del mundo, muy parecida a la de los cristianos. El Islam anda por un 28% de la población mundial. No todos son árabes, pero la mayoría lo son. Anda por 2.100 millones de seguidores. Una religión muy numerosa. La tercera religión es el budismo, cuyo origen y fundador es Buda, el Buda. Interesantemente, el Buda, él nace en la India alrededor entre el 483 antes de Cristo. Muere a la edad de 80 años. Y murió de una enfermedad tras una comida que su siervo le dio. No fue que estaba envenenada quizá, pero él tenía sus sirvientes y fue su última comida, porque parece ser que él se enfermó. Un señor de 80 años, Buda, ese que presentan todo gordito. Por eso yo a veces digo, hay gente que se cree el ombligo del Buda. Y él muere a la edad de 80 años de una enfermedad que adquirió por una comida que su siervo le dio, y aparentemente se enfermó el viejito y él muere. También existe un lugar donde usted puede ir a conocer la tumba de quien fue el Buda. Muere a los 80 años, su tumba es detectable,
existió muchos, casi 500 años antes de Cristo. Así muere el Buda, el budismo, que es la tercera religión más grande del mundo. Luego viene otro que es Confucio. Estoy hablando de las 4 principales más numerosas religiones, que algunos piensan que es la más grande por ser de China. No, las religiones más grandes de China son el taoísmo y un montón de religiones que ellos tienen. El budismo es la 4ª religión y Confucio, de ahí donde viene la palabra Kung Fu, porque él era del pueblo de Khufu, Confucio de Khufu, de una provincia que se llama Shandong. Él murió el 11 de abril, el otro sábado cumple un año más de muerto. Él muere un 11 de abril del año 4079, 557 antes de Cristo. El próximo sábado cumple un año más de fallecido. Nació el 28 de septiembre y muere el 11 de abril de una enfermedad muy corta. Yo hago este pequeño comentario así loco, rápido, que podríamos sacar un día para hablar de cada una de esas religiones, a propósito que estamos hablando en estos días del tema de la defensa de la sana doctrina, ¿verdad? Y con un único propósito. ¿Por qué el cristianismo, a propósito de esta pregunta, es una religión confiable? ¿Y por qué los cristianos en Occidente afirmamos? Porque el Señor nos envió a todo el planeta a hablarles del Evangelio de Jesucristo. Es una presunción, somos presumidos, orgullosos, tal vez alguno lo sea, pero es que Jesús, de los fundadores de las principales 4 religiones, él murió, pero resucitó al 3er día. Y él nunca estuvo muerto. Él muere y baja a las profundidades del Hades o del Seol, según era el mismo término para el Hades, y está predicando a los espíritus encarcelados. Cuando el domingo en la mañana las Marías lo ven, una de sus frases y preguntas fue: ¿por qué ustedes buscan al que vive entre los muertos? Vaya y díganle a mis discípulos que estoy vivo. Cuando ellas vienen a dar la noticia, los soldados romanos están yendo a decir: no está el hombre. Y fueron sobornados para decir que fue que los discípulos se robaron el cuerpo. Cuando Jesucristo afirmó ser Dios, no un Dios, cuando él dijo, Felipe, uno de sus discípulos, le dice: Señor, muéstranos al Padre y te vamos a creer. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo tienes de andar conmigo y me sales con esa pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Cristo no lo crucificaron por hacer milagros. A Cristo no lo crucificaron porque caminó sobre el mar. A Cristo lo acusan de sedición y de blasfemar en autollamarse Dios. Cuando los judíos, los rabinos, los fariseos y los saduceos oyeron que Jesús dijo: el Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre descender de las nubes, ellos, su oído lo que les dijo: solo Dios puede hacer eso. Y él está diciendo que es Dios. Cuando Jesucristo afirmó y dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, para ellos fue blasfemia, porque Jesús está diciendo que él es Dios. Cuando Jesucristo les dijo a ellos: antes que Abraham fuese, yo soy, está diciendo que él es preexistente antes de nacer del vientre de la Santísima Virgen María. Antes que Abraham fuese, yo soy, dicen los fariseos. Pero ¿por qué se está hablando? Tiene como 30 y pico de años y Abraham tiene como 2000. Él está diciendo antes que Abraham fuese, y utiliza una frase blasfema para los religiosos de la época: antes que Abraham fuera, yo soy. Esa palabra, el único que la ha dicho y que la dijo hasta ese día fue el Padre en medio de la zarza ardiendo, cuando le dijo a Moisés, ante la pregunta de Moisés: Señor, y cuando los judíos me pregunten quién me envió, díganles a los israelitas: yo soy el que me envió. Yo soy el que soy. Es un término que Cristo solamente en el libro de San Juan lo utilizó 10 veces.
diciendo yo soy. De esas recuerdo algunas cuando él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La otra fue cuando dijo yo soy el buen pastor. Otra fue cuando dijo yo soy la puerta. Otra fue yo soy el pan que cayó del cielo, el maná. Yo soy la vid verdadera. Bueno, solo en Juan fue 10 veces, pero hay una que siempre me ha llamado la atención. La noche que Jesús fue entregado en el huerto de Getsemaní, mientras él ora y suda como grandes gotas de sangre y le pide a Dios Padre que aparte de él esa copa, pero que no sea su voluntad sino la del Padre. En ese momento llegaron los soldados, Judas y otros esbirros, y Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Y Jesús respondió: yo soy. Y dice que todos cayeron para atrás noqueados cuando Jesús dijo yo soy. Parece ser que esa vez ese último yo soy llevaba una carga poderosa que hizo que todos cayeran noqueados. Quizá eso se refería a Jesús, lo digo de manera despectiva, cuando le dice a su discípulo: si yo pidiera en este momento a mi Padre 12 legiones de ángeles, o sea 24,000 ángeles, porque legión era un sistema numérico romano que eran 2,000 soldados. Si yo le pido a mi Padre Celestial 12 legiones de ángeles, Él las va a mandar para defenderme. Pero yo no vine a eso, yo vine a dar mi vida por ustedes. Entonces, hermanos, usted como cristiano nunca debe sentirse la última chupada del mango porque formas parte, entre comillas, de la religión más numerosa del planeta. Ni tampoco por ese tipo de detalles que son irrelevantes. Porque no quiere decir que esos 2.500 millones de creyentes en Cristo todos van para el cielo, todos están bien. Ahí hay de todo, como hay de todo en la viña del Señor. Pero lo que usted y yo tenemos que estar bien claros, hermanas, que nuestra fe no está basada en la muerte de nuestro fundador, para utilizar ese término, sino que nuestra fe está basada en Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y Dios se hizo hombre. Y le pondrás por nombre a Manuel, que significa Dios con nosotros. Y creció y vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cada vez que Jesús dijo el Padre y yo uno somos, no está diciendo somos el mismo. Él lo que está diciendo es que Él es Dios. El Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es la plataforma de la cual, respondiéndole a esta niña y a propósito de la resurrección que hoy se celebra, porque nuestra fe sería vana si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra religión sería una religión más, y los que más platilla tuvieran, pues irían y harían una romería o una visita, un peregrinaje a donde estuviera la tumba de Jesús. Pero la tumba de Jesús, desde el primer día cuando Él resucitó, un domingo, Constantino nació 300 y pico años después. No tienen que achacarle a Constantino la celebración del cristianismo del primero, segundo, tercero y parte del cuarto siglo de la era cristiana, porque los cristianos celebraban el primer día de semana la cena del Señor, porque para ellos el domingo era con una conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Por eso se llama el día del Señor. ¿Estamos aquí? Nuestra fe no es vana porque la tumba de Jesús está vacía. El primer día de la semana, Lucas 24, 1 al 12. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
y volviendo del sepulcro dieron nuevas de a los 11 y a todos los que, además, recuerden que Judas se había ahorcado. Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Las primeras testigos de la resurrección de Cristo no fue ningún apóstol, ningún hombre, sino las mujeres que le servían a Cristo. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no los creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, Jesús resucitó. Y como cantábamos un canto hace muchos años, Cristo no está muerto, Él está vivo. Dios no está muerto, Él está vivo. La tumba no lo pudo retener. Ni el budismo, ni los mahometanos, ni los hindúes. Ninguno puede basar su fe o religión en la eternidad y la victoria que tuvo su líder sobre la muerte. Como les dije, uno de ellos murió porque una comida le cayó mal. Y aunque Jesús fue hombre, fue Dios hecho hombre, siempre fue y nunca dejó de ser hombre para ser Dios y nunca dejó de ser Dios para ser hombre. 100% Dios, 100% humano. Pablo, escribiéndole a los cristianos de Colosas, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, nos habla de la divinidad de Cristo y dice estas palabras: porque en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso nosotros los cristianos creemos en Cristo como Dios, porque Él resucitó de la muerte. Déjenme decirles rápidamente, leídas, porque quiero celebrar la cena del Señor. Les prometo que en uno de estos meses intermedios a la jornada que vamos a empezar en mayo, durante todo mayo y junio, voy a hablar sobre la bondad del Señor. 9 semanas. Ustedes, si dan los datos, si tienen los datos de ustedes en la oficina, van a recibir alrededor de 50 devocionales, poco más o poco menos. Durante todo el mes de mayo y junio, salvo alguna rareza, algún imponderable, vamos a hablar de la bondad de Dios, que Dios es bueno. 9 semanas. Y usted va a recibir durante esas 9 semanas, de lunes a viernes, un devocional sobre lo que predico el domingo, y van a tener los bosquejos en las pantallas. Tenemos que cambiar ese aparato, parece que, bueno, nos tienen que decir si hay que comprar otro o no. Pero en un mes que me quede por ahí, voy a dedicar un mes completo, ojalá de 5 semanas, a hablarles sobre la deidad de Cristo y la preexistencia de Cristo. Porque hoy es lo que más se ataca, pero les leí la cita de que el ataque a la resurrección de Cristo fue del primer día. Todavía estando Cristo ya resucitado y vivo, empezaron a atacarlo. A pesar de que hubo más de 600 testigos oculares de que Cristo resucitó y lo vieron hablar, comer, traspasar paredes y conversar con ellos, hoy la gente dice que no, que era muy poca gente. O sea, la prueba testimonial no aplica para ellos. Sin embargo, muchas personas creen una noticia de algo que 2 personas dicen que vieron, las publica un periódico, pero eso sí es cierto, aunque solo lo afirme. Recuerdo que en Costa Rica había un periódico que decía, ese eran sus titulares: murió fulano de tal que le arrancaron la cabeza en tal parte, y en el desarrollo de la noticia decía, cuentan los vecinos, y era el periódico de mayor venta en Costa Rica. Pero cuando la resurrección de Cristo tiene una cantidad de testigos de manera aplastante y contundente, cuando Satanás logre sacarle a usted de la mente, cuando Satanás logra robarle a alguien la revelación de que Cristo es Dios, listo, frito, un ateo, un agnóstico y esa persona son lo mismo. Porque nuestra fe está fundada no en ritos de la ley. Nuestra fe está fundada en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Número 1, la importancia. La resurrección de Cristo testifica del mismo poder de Dios mismo. Creer en la resurrección de Cristo es creer en Dios. Si Dios existe y si Él creó el universo, es creer también que Él tiene poder sobre la muerte.
La segunda razón en importancia, y podemos leer 1 Corintios capítulo 15, el 53 al 55. La segunda razón por la cual la resurrección de Cristo tiene suma importancia es porque la resurrección valida quién dijo Jesús que Él era, quien afirmó ser. Es decir, el Hijo de Dios y el Mesías, según Jesús, su resurrección fue la señal del cielo que autentificó, ratificó su ministerio. En Mateo 16, del 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Mateo 16, del 1 al 4. Para que les mostrase señal del cielo. Muéstranos una señal del cielo. ¿Quiénes? Los fariseos y los saduceos para tentarle. Ellos querían que Cristo hiciera caer un cometa. Mas él les respondió y les dijo: cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días en el vientre del gran pez, y esa es la única señal del cielo. Jesús dijo que era su resurrección, comparándola, no haciéndolo igual, cuando Jonás estuvo en el vientre del pez. La resurrección de Cristo fue atestiguada por muchos cientos de personas. 1 Corintios 15, del 3 al 5, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, que se le apareció a Cefas. Cefas es Pedro, nombre griego de Pedro, Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a los otros apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy ya digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Jesucristo. Esa es la importancia entre un montón de la resurrección de Jesucristo. La tercera razón en importancia es que la resurrección de Cristo prueba el carácter sin pecado, el carácter inmaculado de nuestro Señor Jesucristo, su naturaleza divina. La Biblia dice en el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, tu apartado, vea corrupción. El único cuerpo que no sufrió corrupción. Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de su muerte. En Hechos 13, 32 al 37 se nos cita este salmo que acabo de leerles, el Salmo 16, 10. Es la resurrección de Cristo la base de la predicación de San Pablo. Y dice en Hechos 13, 38 y 39: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés por eso no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. San Pablo, un erudito, un hebreo, un judío de religión, hebreo de hebreos, de los pocos que pudieron decir a cuál tribu pertenecían, de la tribu de Benjamín. Pablo dice: todo aquello que por medio de la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo es justificado todo aquel que cree en él. ¿Por qué podemos creer en Cristo? Porque él no solo fue un profeta, él es Dios. Jesús no es un Dios, Jesús es Dios hecho hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Voy a repetirlo, es una frase preciosa. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. A lo suyo vino, Juan 1:12, y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron
a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Me emociono cuando puedo decir que soy un hijo de Dios porque creo en Él, porque lo acepté y creo que Él es Dios. Santo Tomás tuvo que verlo, tal vez tocar. Él dijo: si no veo las llagas y no me meto mis dedos en sus llagas, no creo. Y Jesús se le presentó. Luego que lo constató, se cayó al piso y dice: mi Señor, mi Dios. Jesús advierte que es bueno creer en Él porque veamos algo, pero somos dichosos cuando sin ver creemos. Amén, hermanos. Yo creo en Cristo. Y la importancia entre tantas, no hay quinta mala. La resurrección de Cristo también autentificó sus propias afirmaciones, porque Él dijo que Él resucitaría al tercer día. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces usted y yo estamos fregados con J o con Che, chavados. Porque sería nuestra fe, sería la misma de alguien que cree en un Dios que está muerto. Es que, hermano, yo todos los días me levanto y vivo este día y espero terminar este día con vida creyendo que Él está vivo. Es necesario que el que se acerca a Dios, dice el libro de Hebreos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Pero además, no quiero morirme todavía. Y oramos cada vez que sabemos que un hermano está en el hospital, como el hermano Daniel, que probablemente lo operen. El hermano Claudio Rodríguez, hermano de Anita, está internado en el hospital. Y oramos para que el Señor los sane a todos. Y cuando usted nos participa, vamos a orar por usted. Y mañana lunes hay un grupo de intercesión que si usted deja sus peticiones, se ora por ellas. Pero además de eso, además de que creemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, nos acercamos en fe pidiendo que haga lo imposible. Porque hay muchas cosas que a usted y a mí nos pasan que es imposible que cambien. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Y por qué nos acercamos con esa fe ante el diagnóstico de un cáncer terminal, donde alguno hasta nos pone 15 días, 3 meses, que corra a arreglar los tiriches porque ahorita me muero? ¿Por qué seguimos pidiendo? Porque tenemos fe, porque creemos en que Dios está vivo, porque Jesucristo es Dios y porque la Biblia dice que Él ahorita mismo está sentado a la derecha de Dios Padre orando por nosotros. Pero al final, la mayoría de cristianos que yo conozco, a pesar de eso saben que si el Señor dice que no, van a morir, pero que van a resucitar al tercer día. No, van a resucitar en la resurrección de los muertos, pero mueren con esta fe y esta esperanza. En el momento de cerrar sus ojos aquí en la tierra, los vamos a abrir en la presencia del Señor. Es la resurrección de Cristo la que hincha, la que inflama nuestro corazón en seguridad eterna de que aquí voy a vivir 60, 70, 80, 90 años. Que como el Confucio, murió de una comida que seguro lo indigestó, se le envenenaron o lo que fuera. Pero usted y yo moriremos diferentes. Algo nos va a llevar. Es más, lo afirmo. A usted Cristo lo va a poder sanar de cualquier enfermedad que Él quiera sanarlo, pero siempre habrá una enfermedad de la cual no te va a sanar, la última, que es con la que nos vamos a morir. O sea, todos ustedes y yo tendremos en la vida una última comida. Tendremos un último abrazo a nuestros seres amados, un último beso a nuestro ser amado, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Pero estas sensaciones, aunque no las queremos desde el punto de vista humano, mental, sabemos que nuestro corazón está embarazado de una gran verdad. Dios está vivo. Jesús es Dios. Y estar con Él es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. ¿Cuántos creen en eso? Alaben a Dios por eso. Denle gloria a Dios por eso. Jesús dijo en Juan capítulo 1 versículo 25, precisamente en un cementerio, antes de resucitar a Lázaro, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. Porque los muertos en Cristo van a resucitar y nunca mueren. Sencillamente pasan ausentes del cuerpo, presentes
con Cristo. Esa es, entre otras diferencias, para terminar, pidiéndole a los diáconos que se preparen. El cristianismo posee un fundador que trasciende la muerte, que venció a la muerte. La Biblia dice que fue necesario que los hombres participaran de la muerte, todos ustedes y yo. Pero Cristo participó de lo mismo, de la muerte, con un propósito, a fin de destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. La muerte de Cristo y su resurrección venció a Satanás. Y la resurrección de Cristo hará que todos sus seguidores recibamos la promesa de que también como Cristo, porque dice que Cristo es el primero de los resucitados, van a haber millones de hombres y mujeres, hayan muerto ahogados, hayan sido muertos y comidos por tiburones, los hayan enterrado varias personas en el mismo hueco, los hayan cremado o no, un día el mismo Dios que es Jesús, con voz de mando y trompeta de Dios, ordenará que todos los muertos en Cristo resuciten. Por eso es que el cristianismo no es porque sea la religión más numerosa del mundo, tal vez un día deje de serlo, pero Jesús nunca habló de que la religión cristiana, es más, Cristo nunca utilizó la palabra cristiano. Él nunca dijo vayan y hagan cristianos. Él lo que dijo fue vayan y hagan discípulos. Y luego nos pusieron cristianos en Antioquía en el primer siglo de la era cristiana, porque hacían las cosas que Cristo hacía. No es el tema de ser la religión, esto no es un partido de fútbol, ni tampoco necesita fanáticos. Pero hay algo antes de terminar que quiero decirles, creo que lo dije el domingo pasado también. Cristo a nadie llama a que lo defiendan a Él. Cristo no necesita que nadie lo defienda. Ni usted ni yo somos los mejores defensores de Cristo o de su causa. Por eso Él nunca le dijo a nadie, vayan y defiéndanme. Lo que Él dijo fue esto: el que de ustedes me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre Celestial. Que usted no defienda una teología, bueno, puede implicar y decir varias cosas de uno, pero es que al final yo no estoy llamado a defender a Cristo. Estoy llamado a nunca negarlo. ¿Quién puede negar a Dios? Negar a Cristo es negar a Dios. Darle la espalda a Cristo es darle la espalda a Dios. Y darle la espalda a Dios es condenar nuestra alma y nuestro espíritu eternamente en las llamas de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte primera, la que todo ser humano experimenta, la palabra muerte significa separación. La primera muerte es cuando se separa de usted de la parte física y carnal, lo espiritual. La muerte segunda es aquella del hombre que rechazó a Cristo en vida. Y la muerte segunda es cuando el hombre se separa eternamente de Dios. Los hijos y las hijas de Dios solo van a pasar la primera muerte. La segunda muerte, dice la Biblia, no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Cristo resucitó. Jesús es Dios.